La noche caía sobre la ciudad como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por luces doradas que se reflejaban en el asfalto mojado. El motor del sedán negro ronroneaba con suavidad mientras avanzaba por la avenida principal, escoltado a distancia por dos vehículos discretos. Dentro, en el asiento del conductor, iba Alessandro Romano, el hombre que todos conocían como el rey de la costa. Jefe indiscutible de una de las familias más poderosas, su nombre era sinónimo de respeto, miedo y lealtad absoluta. A su lado, elegante como una reina moderna, viajaba Valentina de Luca, su prometida. Su vestido color marfil contrastaba con el cuero oscuro del interior del coche, y su perfume envolvía el espacio con una fragancia suave, casi tranquilizadora. Sonreía mientras hablaba sobre los preparativos de la boda, sobre los invitados, sobre la mansión frente al mar donde planeaban comenzar su vida juntos. Alessandro asentía, pero su mente estaba en otro lugar. No era normal que él mismo condujera. Siempre había alguien más para eso. Pero esa noche, había querido sentir el volante bajo sus manos, como si necesitara tener el control de algo más que de su imperio criminal. El aire estaba cargado de una tensión que ni siquiera Valentina, tan perceptiva como era, lograba identificar. El semáforo cambió a rojo. El coche se detuvo frente a un cruce peatonal iluminado por una farola solitaria. El murmullo distante de la ciudad llenaba el silencio dentro del vehículo. Alessandro apoyó la mano en el volante, observando distraídamente a la gente que cruzaba la calle. Y entonces la vio. Primero fue una silueta. Una mujer de cabello oscuro, recogido en una coleta baja, con un abrigo gris que caía hasta sus rodillas. A cada lado de ella, dos niños idénticos, de unos 5 años, avanzaban tomados de su mano. Sus pasos eran pequeños, coordinados, casi perfectos. El mundo de Alessandro se detuvo. Su respiración se volvió lenta. Su pulso, ensordecedor. Aquella mujer no era una desconocida. Era Lucía. Su ex. La única mujer que había amado antes de convertirse en el hombre que era ahora. Valentina seguía hablando, pero las palabras se desvanecían como humo. Alessandro ya no estaba en el coche, ni en la avenida, ni siquiera en el presente. Su mente había viajado años atrás, a una vida distinta, a una versión de sí mismo que ya no existía. Lucía levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Alessandro a través del parabrisas. No hubo sorpresa. Solo una mezcla de reconocimiento, cansancio y algo más profundo, resentimiento. Los niños miraron también. Y entonces Alessandro lo vio. Tenían sus mismos ojos. El mismo color oscuro, la misma intensidad silenciosa. El semáforo seguía en rojo, pero para Alessandro el tiempo se había congelado. Lucía apretó con más fuerza las manos de los gemelos y cruzó sin detenerse, sin saludar, sin sonreír. Su paso era firme, como si cada movimiento estuviera ensayado para no mirar atrás. Pero Alessandro ya no podía apartar la vista. Cuando el semáforo cambió a verde, el coche permaneció inmóvil. ¿Alessandro?, dijo Valentina, confundida. ¿Todo está bien? Él parpadeó, como si despertara de un sueño. Sí, claro, respondió, arrancando el vehículo. Pero nada estaba bien. El silencio llenó el coche durante el resto del trayecto. Valentina, aunque intentó retomar la conversación, notó que algo se había quebrado. Alessandro ya no la miraba igual. Sus pensamientos estaban lejos, atrapados en una pregunta que le quemaba el pecho. ¿Por qué nunca me lo dijo? Al llegar a la mansión, Valentina se despidió con un beso suave y bajó del coche, sin saber que esa noche marcaría el inicio de una tormenta invisible. Alessandro se quedó dentro, con el motor apagado, observando la entrada iluminada de su hogar. Pero no veía columnas de mármol ni jardines perfectos. Veía un pasado que había intentado enterrar. Horas después, solo en su despacho, abrió una botella de whisky sin servirlo en un vaso. Bebió directamente del cuello, mientras los recuerdos lo atacaban sin piedad. Lucía y él se habían conocido cuando ambos eran jóvenes, antes de que la violencia, el poder y la sangre dominaran su vida. Ella había sido su refugio, su conciencia, su esperanza. Pero cuando Alessandro eligió el camino del crimen, Lucía se fue.
Sin despedidas dramáticas. Sin explicaciones largas. Solo una nota. No puedo criar a un hijo en este mundo. En aquel momento, Alessandro creyó que se refería a un futuro hipotético. Ahora sabía que se refería a una realidad. Golpeó el escritorio con el puño. Maldita sea. Al día siguiente, ordenó a uno de sus hombres más leales que investigara. Quiero saber todo sobre Lucía Moreno. ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Quiénes son esos niños? Todo. ¿Problemas personales, jefe? Preguntó el hombre, con cautela. Asuntos pendientes, respondió Alessandro, con una mirada que no admitía más preguntas. Mientras tanto, Lucía caminaba por un barrio modesto, muy lejos del lujo que alguna vez conoció. Vivía en un pequeño apartamento sobre una panadería. Trabajaba como enfermera en un hospital público. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban con cuentos infantiles y besos en la frente. Los gemelos, Mateo y Sofía, eran su mundo. Mamá, ¿quién era ese señor del coche? Preguntó Mateo esa noche, mientras cenaban. Lucía se quedó inmóvil por un segundo. Nadie importante, cariño, respondió con una sonrisa forzada. Pero en su interior, el miedo despertaba. Sabía que Alessandro no era un hombre que dejara el pasado en paz. 2 días después, un coche negro se estacionó frente a su edificio. Lucía observó desde la ventana, con el corazón acelerado. No necesitaba ver el rostro del hombre que bajó del vehículo. Su postura, su presencia, su forma de caminar, todo gritaba poder. Alessandro Romano había encontrado su dirección. Lucía respiró hondo, tomó a los gemelos de la mano y les habló con calma. Quédense en su cuarto, pase lo que pase. El timbre sonó. 1 vez. 2 veces. Lucía abrió la puerta. Alessandro estaba frente a ella, impecable como siempre, con un traje oscuro y una expresión que mezclaba dureza y emoción contenida. Hola, Lucía, dijo en voz baja. No tienes derecho a estar aquí, respondió ella, con firmeza. Tengo derecho a saber la verdad. El silencio entre ambos era más pesado que cualquier amenaza. Esos niños son míos, ¿verdad? Lucía apretó los labios. Son míos, corrigió. Tú elegiste tu camino. Yo elegí protegerlos. Alessandro dio un paso adelante. Podrían tenerlo todo. Seguridad. Futuro. Un apellido que abra puertas. ¿Y balas en la calle? ¿Sangre en las manos? Replicó Lucía. No. Desde el pasillo, se escuchó la voz de Sofía. Mamá. Lucía giró la cabeza, preocupada. Alessandro miró hacia el interior del apartamento, viendo juguetes, dibujos en la pared, una vida sencilla. Por primera vez en años, dudó. No quiero hacerles daño, dijo. Quiero ser parte de sus vidas. Tu mundo no les pertenece, respondió Lucía. Pero el destino ya había empezado a moverse. Esa misma noche, Valentina observaba a Alessandro desde el otro lado de la habitación, notando la distancia emocional que crecía entre ellos. Algo había cambiado. Algo que no podía controlar. Y en las sombras de la ciudad, los enemigos de Alessandro también habían comenzado a moverse, atentos a cualquier debilidad. Porque en su mundo, amar era el riesgo más grande de todos. Y ahora, su pasado, su presente y su futuro estaban a punto de chocar de una forma que nadie podría detener. La noche avanzaba con un silencio inquietante cuando Lucía cerró la puerta del apartamento, apoyando la espalda contra la madera como si eso pudiera protegerla de todo lo que acababa de removerse en su vida. Sus manos temblaban, pero respiró hondo antes de entrar en la habitación de los gemelos. Mateo y Sofía estaban sentados en la cama, abrazando sus peluches, con los ojos grandes y llenos de preguntas que aún no sabían formular. Todo está bien, susurró Lucía, forzando una sonrisa. Solo era alguien del pasado. Los niños asintieron, aunque no estaban convencidos. Lucía apagó la luz, dejó la puerta entreabierta y volvió a la sala, donde el eco de la presencia de Alessandro todavía parecía flotar en el aire. Sabía que ese encuentro no era el final.
Era apenas el comienzo. Alessandro, por su parte, regresó a su mansión con el rostro endurecido por pensamientos que no podía controlar. El portón se cerró tras él con un sonido metálico, y los guardias se cuadraron al verlo pasar, pero ni siquiera notó sus saludos. Subió las escaleras en silencio, ignorando el murmullo lejano de la casa. Valentina lo esperaba en la habitación. «Tenemos que hablar», dijo ella, con los brazos cruzados. Alessandro se detuvo en la puerta, observándola con una mezcla de cansancio y conflicto. «Ahora no, Valentina». «Sí, ahora», insistió. «Desde hace días estás distante. No me miras, no me escuchas. ¿Qué está pasando?» Alessandro cerró la puerta detrás de él y se pasó una mano por el rostro. «Mi pasado ha vuelto». Valentina frunció el ceño. «¿Tu pasado?» «Lucía». El nombre cayó como una bomba silenciosa. «¿Tu ex?» preguntó Valentina, con voz tensa. «¿Y mis hijos?» El silencio se volvió pesado, casi irrespirable. «¿Hijos?» repitió Valentina, como si la palabra no tuviera sentido. «¿Me estás diciendo que tienes hijos y nunca me lo dijiste?» Alessandro no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en la ventana. «No lo sabía, hasta ahora». Valentina dio un paso atrás, como si la verdad la hubiera empujado físicamente. «¿Y qué piensas hacer?» «Protegerlos». ¿A costa de qué?» Su voz temblaba. «¿De nosotros?» Alessandro no respondió, y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, un hombre observaba las cámaras de seguridad desde una habitación oscura. Se llamaba Marco Vieri, antiguo aliado de Alessandro, ahora convertido en su enemigo más peligroso. Sonrió al ver las imágenes de Alessandro frente al edificio de Lucía. «Finalmente encontré tu punto débil», murmuró. Marco sabía que no podía derrotar a Alessandro atacando su imperio. Pero podía destruirlo atacando su corazón. Al día siguiente, Lucía llevaba a los gemelos a la escuela como cualquier mañana. El cielo estaba nublado, y el aire tenía un aroma a lluvia. Aunque intentaba mantener la normalidad, no dejaba de mirar a su alrededor, alerta a cualquier señal extraña. «Mamá, ¿vamos a ir al parque hoy?», preguntó Sofía. «Si no llueve, sí», respondió Lucía. De pronto, un coche oscuro redujo la velocidad cerca de ellos. Lucía sintió un nudo en el estómago. Pero no era Alessandro. Dos hombres bajaron del vehículo. «Señora Moreno», dijo uno con voz fría. «El señor Romano quiere hablar con usted». Lucía apretó las manos de los gemelos. «Ya hablamos», respondió con firmeza. «Déjenos en paz». «No es una invitación». Antes de que pudiera reaccionar, otro coche apareció. Esta vez, Alessandro estaba al volante. Frenó bruscamente y salió del vehículo. «Suéltenlos ahora mismo», ordenó. Los hombres dudaron. «No son mis órdenes, jefe». Alessandro sacó su arma, sin apuntar, pero dejando claro el mensaje. «Entonces están trabajando para alguien que no los va a salvar». Los hombres retrocedieron y se marcharon. Alessandro se giró hacia Lucía, preocupado. «No es seguro para ustedes aquí». «¿Ves?», respondió ella, furiosa. «Tu mundo ya los está alcanzando». Mateo miraba a Alessandro con curiosidad. «¿Eres nuestro papá?». El mundo volvió a detenerse. Alessandro se arrodilló frente a él. «Sí», respondió con voz suave. «Y prometo que nadie les hará daño». Lucía observaba la escena con el corazón dividido entre el miedo y una esperanza que no quería admitir. Días después, los ataques comenzaron. Uno de los negocios de Alessandro fue incendiado. Un mensajero apareció muerto con una advertencia grabada en la piel. El mensaje era claro: Marco Vieri quería guerra. Y en esa guerra, Lucía y los gemelos eran el objetivo principal. Alessandro reforzó la seguridad de la mansión y, sin pedir permiso, trasladó a Lucía y a los niños allí. Ella protestó, gritó, lloró, pero finalmente cedió cuando vio la magnitud del peligro. La mansión,
antes fría y silenciosa, se llenó de risas infantiles, juguetes y dibujos pegados en las paredes. Alessandro observaba a sus hijos correr por los pasillos, y por primera vez en años, sintió algo que no podía comprar con dinero ni poder. Paz. Valentina, en cambio, se sentía como una extraña en su propia casa. Veía a Lucía en la cocina, a los niños en el jardín, y comprendía que su lugar ya no era el mismo. «Yo no encajo aquí», le dijo a Alessandro una noche. «Lo siento», respondió él. «Pero ellos son mi sangre». Valentina se marchó sin hacer ruido, llevándose su dignidad y su corazón roto. Lucía intentaba mantener distancia emocional, pero cada día era más difícil. Alessandro no era el mismo hombre que había dejado años atrás. Era más duro, sí, pero también más humano con sus hijos. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde el balcón, Lucía habló. «Este mundo no es para ellos». «Lo cambiaré», respondió Alessandro. «Por ellos, por ti». Lucía lo miró con escepticismo. El poder no se abandona tan fácil. En las sombras, Marco Vieri ya había infiltrado a un traidor dentro de la mansión. Y la noche en que los gemelos dormían profundamente, creyendo que nada malo podía pasar, el sonido de un disparo rompió el silencio como un trueno. El estruendo del disparo resonó por los pasillos de la mansión como un grito de muerte. Las luces se encendieron de golpe, los guardias corrieron, y los ecos de pasos apresurados llenaron el aire. Alessandro salió de su habitación con el arma en la mano, el corazón latiendo con furia. Su primera preocupación no fue su imperio, ni su vida. Fue una sola palabra que gritó al viento. «Lucía». Ella ya estaba en el pasillo, pálida, con una bata sobre el pijama y los ojos desbordados de miedo. «¿Los niños?», preguntó, casi sin voz. «Están con la niñera, en el ala este», respondió Alessandro. «Vamos». Avanzaron por los corredores mientras los hombres de seguridad inspeccionaban cada rincón. En la entrada principal, un cuerpo yacía en el suelo. Era uno de los guardias. La sangre se extendía como una sombra oscura sobre el mármol. «Marco», murmuró Alessandro, apretando los dientes. Lucía sintió que las piernas le temblaban, pero siguió caminando. Cuando llegaron a la habitación de los gemelos, la puerta estaba cerrada. Alessandro la abrió con cuidado. Mateo y Sofía dormían abrazados, ajenos al caos que los rodeaba. La niñera estaba sentada en una silla, llorando en silencio. «Alguien intentó entrar», explicó. El guardia lo detuvo. Alessandro respiró hondo, pero sabía que aquello solo era una advertencia. A la mañana siguiente, convocó a sus hombres más leales en la sala de reuniones. Los rostros eran serios, tensos. «Marco Vieri ha cruzado una línea que no tiene retorno», dijo Alessandro. «Ya no es una guerra por territorio. Es una guerra por mi familia». «Tenemos un infiltrado», añadió uno de los hombres. Alguien abrió una puerta desde dentro. Lucía escuchaba desde la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cada palabra confirmaba su peor miedo. «Esto no va a parar», le dijo a Alessandro más tarde. «No mientras sigas en ese mundo». Alessandro la miró con intensidad. «Si me voy ahora, Marco tomará el control. Y entonces sí que no estarán a salvo». Lucía apretó los labios, sabiendo que, en ese juego oscuro, no había decisiones limpias. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y una extraña normalidad. Los gemelos corrían por el jardín, ajenos a los hombres armados que vigilaban cada esquina. Alessandro intentaba ser padre, les leía cuentos, jugaba al fútbol con ellos, escuchaba sus historias escolares. «Papá, ¿por qué siempre hay hombres con armas?», preguntó Sofía una tarde. Alessandro se quedó en silencio unos segundos. «Porque mi trabajo es proteger a la gente que amo». Lucía observaba desde la ventana, con el corazón dividido. Parte de ella quería huir. La otra parte, la más peligrosa, empezaba a sentir algo que había jurado no volver a sentir. Esa misma noche, Alessandro recibió una llamada. «Tengo algo que te pertenece», dijo una voz distorsionada. «Habla claro. Tu ex socio. El que traicionó a Marco».
está vivo. Y quiere negociar. Alessandro sabía que podía ser una trampa, pero también una oportunidad. Dime dónde. Lucía intentó detenerlo. No vayas. Si no lo hago, Marco seguirá atacando, respondió. Esta es la única forma de adelantarnos. Horas después, Alessandro llegó a un viejo almacén cerca del puerto. La bruma marina cubría el lugar como un velo de misterio. Dentro, un hombre atado a una silla levantó la cabeza al verlo. Pensé que no vendrías, dijo con voz débil. Habla, ordenó Alessandro. ¿Qué planea Marco? Quiere secuestrar a tus hijos, susurró. Quiere que sufras. El aire se volvió pesado. ¿Cuándo? Pronto. Alessandro salió del almacén con la furia ardiendo en la sangre. Ordenó un cambio total de seguridad. Nadie entraría ni saldría de la mansión sin su aprobación. Lucía, sin embargo, ya estaba planeando algo distinto. Esa noche, mientras Alessandro revisaba informes, ella entró a su despacho. Nos iremos, dijo. Yo y los niños. No, respondió él, levantándose. Es demasiado peligroso. ¿Más peligroso que quedarnos? Replicó. No quiero que crezcan entre armas y amenazas. Alessandro la miró fijamente. Si te vas, Marco sabrá exactamente dónde encontrarte. Lucía sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué propones? Que te quedes conmigo, dijo, bajando la voz. No solo por seguridad. Por nosotros. El silencio se cargó de emociones no resueltas. Lucía recordó al joven que había amado, antes de que el poder lo cambiara. No sé si todavía existes, susurró. Estoy aquí, respondió Alessandro. Por primera vez en años, sé por qué lucho. Al mismo tiempo, Marco Vieri observaba imágenes satelitales de la mansión. Prepárense, ordenó. Esta vez, no fallaremos. El plan era simple y cruel, un falso accidente en la carretera, lejos de los muros y los guardias. Un punto débil inevitable. 2 días después, Lucía y los gemelos salieron de la mansión en un convoy escoltado. Alessandro insistió en acompañarlos. Solo vamos al médico, dijo Lucía. No hace falta tanto. Nunca es, solo, nada, respondió él. El tráfico avanzaba lentamente cuando un camión perdió el control y bloqueó la carretera. Los coches se detuvieron. Alessandro sintió el peligro antes de verlo. Cierre de seguridad. Gritó por radio. Demasiado tarde. Hombres armados salieron de entre los vehículos, disparando al aire. El caos estalló. La gente gritaba, corría, los cristales se rompían. Lucía abrazó a los gemelos. No miren, susurró. Alessandro respondió al fuego, protegiendo el coche. Saquen a los niños. Un disparo atravesó la ventana. El vidrio explotó en 1000 fragmentos. Mateo empezó a llorar. Papá. Alessandro abrió la puerta, cubriéndolos con su cuerpo. No les pasará nada, prometió, aunque no estaba seguro de poder cumplirlo. En la distancia, un hombre observaba la escena desde un edificio abandonado. Marco Vieri sonreía. Ahora sí, Alessandro, ahora entiendes lo que es perder. Los motores rugieron, las balas silbaban, y el destino de todos colgaba de un hilo invisible que estaba a punto de romperse. El caos rugía como una bestia desatada. El aire olía a pólvora, a metal caliente y a miedo. Alessandro empujó a Lucía y a los gemelos hacia el coche blindado mientras sus hombres formaban un círculo de protección. Las balas golpeaban la carrocería como lluvia furiosa, y los gritos de los civiles se mezclaban con el estruendo de los disparos. Arranquen ahora. Ordenó Alessandro por la radio. El motor rugió y el convoy logró abrirse paso entre el tráfico destrozado. A lo lejos, Marco Vieri observaba cómo su plan se desmoronaba. Apretó los dientes, furioso. No ha terminado, susurró. Apenas comienza. La mansión se convirtió en una fortaleza cerrada al mundo. Alessandro no dormía. Pasaba las noches vigilando las cámaras,
caminando por los pasillos como un guardián incansable. Lucía, por su parte, trataba de mantener la calma frente a los niños, inventando historias, preparando meriendas, fingiendo normalidad en medio de la tormenta. Una noche, Mateo se acercó a Alessandro mientras limpiaba su arma. «Papá, ¿vas a pelear otra vez?» Alessandro lo miró, con el corazón apretado. «Voy a protegerlos. Eso es todo». Sofía abrazó la pierna de su padre. «No te vayas». Alessandro los tomó a ambos en brazos, sintiendo un peso más grande que cualquier arma. Nunca. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después, Marco lanzó su golpe final. Un ataque directo a la mansión, coordinado desde varios frentes. Explosiones sacudieron los muros, las alarmas rugieron, y el cielo nocturno se tiñó de rojo. Los hombres de Alessandro respondieron con fuerza, pero el enemigo venía decidido a morir. «Llévate a los niños al búnker», gritó Alessandro a Lucía. Corrieron por pasillos iluminados por luces de emergencia. El suelo vibraba bajo sus pies. Cuando llegaron al refugio subterráneo, una explosión los lanzó contra la pared. El humo llenó el aire. Lucía tosía, abrazando a los gemelos. «Alessandro», gritó. Él se levantó, sangrando del brazo, pero firme. «Estoy aquí». En ese momento, Marco apareció entre el humo, con un arma en la mano y una sonrisa cruel. «Siempre supe que tu debilidad te destruiría», dijo. Alessandro se interpuso entre él y su familia. «Si quieres algo, ven por mí». Marco rió. Eso pensaba hacer. Los disparos resonaron en el espacio cerrado. Alessandro cayó de rodillas. Lucía gritó, sintiendo que el mundo se rompía en pedazos. Pero entonces, un guardia disparó por la espalda a Marco. El hombre cayó al suelo, con los ojos abiertos y vacíos. El silencio volvió, pesado, absoluto. Lucía corrió hacia Alessandro, manchándose las manos de sangre. «No, no, no, mírame, por favor». Alessandro sonrió débilmente. «Valió la pena», susurró. «Ustedes, siempre fueron mi redención». Los gemelos lloraban, aferrados a su padre. «Papá, no te duermas», suplicó Sofía. Las sirenas se escuchaban a lo lejos. Alessandro cerró los ojos por última vez, con el rostro en paz. El funeral paralizó la ciudad. Miles de personas asistieron, no por miedo, sino por respeto. Lucía vestía de negro, sosteniendo las manos de Mateo y Sofía. Ya no había lujo, ni poder, ni guerras. Solo recuerdos. Semanas después, Lucía tomó una decisión. Vendió la mansión, abandonó la ciudad y se mudó a un pequeño pueblo costero. Allí, los niños crecieron corriendo descalzos por la arena, yendo a la escuela sin escoltas, viviendo una vida sencilla y libre. Cada atardecer, Lucía se sentaba frente al mar con una foto de Alessandro. «Lo lograste», susurraba. «Les diste un futuro». Mateo y Sofía nunca olvidaron quién fue su padre. No como un mafioso, sino como el hombre que dio su vida por ellos. Y en la historia de la ciudad, el nombre de Alessandro Romano quedó grabado no como un criminal, sino como un padre que eligió el amor sobre el poder. Porque incluso en el mundo más oscuro, el amor puede ser la luz más poderosa de todas.